y todos los intelectuales se unieron, todos, absolutamente todos se unieron, en contra, porque asumían que era un esperpento, y mucho más pues para la ciudad de París. Por ejemplo, voy a leer este pedacito aquí, mire, una carta que firmaron Gounod, Maupassant, así es que se dice. Sí, Pierre Gounod fue el famoso compositor, autor de El Ave María. Bueno. Y Maupassant, Guy de Maupassant. Guy de Maupassant. Guy de Maupassant, el famoso cuentista y, bueno, novelista. Le Comte de Lille. Eso y es. Léon Blois. Sí, señor. Pues resulta que el uno un poeta y el otro un filósofo. Estos escribieron una carta, pero una carta impresionante, y la publicaron en el periódico Le Temps de París. Eso es. Y eso fue pues en el 14 de enero de 1887. Y saben que decía que la torre era un esqueleto horroroso y una Notre Dame de la Quincalla, o de la Quincalla, no sé cómo se pronuncia, pues. Sí. Quincalla le decimos aquí, de la Quincalla. Eso es correcto. Sí, pues hombre, levantó una polvareda impresionante la construcción de esta que se considera hoy uno de los emblemas más importantes de todo el mundo. Yo creo que en el planeta, si tomamos como referentes algunos símbolos, tendríamos que tomar la Torre de Londres o el Big Ben, la Torre del Reloj de Londres. La Bahía de Westminster. No, pero sí, sí, el Big Ben, pues. Bueno, el Big Ben. Podría ser la aguja de Cleopatra, que está en la mitad de la Plaza de San Pedro. Ajá. Podría ser, ¿cierto? El obelisco, sí. El obelisco. Naturalmente, la Torre Eiffel en París y la Estatua de la Libertad en Estados Unidos. Tal vez yo creo que son los símbolos más conocidos de la sociedad occidental en este momento, ¿me equivoco? El edificio Empire State. Y el Empire State en Nueva York. Pero como símbolos, siempre me estoy refiriendo a esos, la Torre de Londres, o el Big Ben más bien, el Big Ben, la aguja de Cleopatra, la Torre Eiffel, bueno, tal vez el Arco de Triunfo de París también, pero más la Torre Eiffel, y naturalmente la Estatua de la Libertad. Arcos de Triunfo es lo que hay en Europa, pues, eso está lleno de arcos. Todos tienen Arco de Triunfo. Bueno, y obviamente que, pues esta viene a ser, Juan, creo yo, de la civilización occidental, quizás el símbolo más exótico, más extraño, pero también el más reconocido de todo el planeta, creo yo. Esta, la Torre Eiffel. Pues por lo menos el símbolo de París sí es. El símbolo de la ciudad luz es definitivamente esta armazón construida por Gustave Eiffel para la celebración de la seria exposición internacional de 1800 y pico. Yo no me voy a poner aquí pues en detalles, porque por ahí hay un cositero que me habla me ponen cosas en boca mía, cosas que yo no he dicho, ¿no? que yo hablé de las 7 plagas de Egipto, que él dice que eran 10, que es que yo dije que el último tango que había cantado Gardel era Adiós muchachos. No he dicho eso, pero bueno, por ahí en 1880 y pico pues hicieron, es que lo hicieron solamente para conmemorar los 100 años de la Revolución Francesa, 1889. Ah, bueno, listo, 1889. Me sirve de punto de referencia, porque no me interesa mucho pues saber exactamente cuándo fue que le pusieron el último clavo o el último remache. Eso que lo cuenten otros. Lo importante es la estructura que tiene la Tour Eiffel, que es, como digo, un milagro, entre otras cosas, de la ingeniería moderna y de una audacia de Gustave Eiffel, que se atrevió a montar un armazón de una altura de 300 metros, de pronto 301, 302, pero a eso hay que agregarle una antena, ¿no? Eso sí. Tienen unas antenas de
de radio y por lo general eran antenas de telégrafo en otra época, o para la famosa el telégrafo sin hilos que se usaba en la época en que esto fue erigido. Y el que hubiera, pues, primero de todo, planear una aguja de estas, sabiendo el problema que tienen ese tipo de construcciones en aguja, y es que si eso no está bien basado, si no está bien cimentado, pues entonces los famosos vientos o cualquier desnivel que pueda tener, pues viene un viento de esos fuertes y lo voltea y produce una catástrofe. Por eso usted ha visto que todas estas armazones metálicas, que son por lo general de tipo triangular, las amarran con cables. A esos cables los llaman vientos, precisamente. Son unas amarras que cumplen el papel de las cuerdas en los mástiles de los barcos. Y en esas hacer esa estructura así, de frente, sin cables que la amarren y que se vaya hasta arriba, eso es algo increíble, eso es algo que nunca se había visto. Y pues, como digo, para la ingeniería algo emocionante. ¿Cuál era el problema de todos los que estaban protestando? El problema de los que estaban protestando es que ellos tenían un concepto del arte que era, digamos, distinto, ¿no? Estaban todavía dentro de concepciones más bien románticas, naturalistas, etcétera, y que seguramente pensaron que eso se hizo como obra de arte. Yo no creo que Eiffel hubiera pensado la torre como una obra de arte, lo pensó como una obra de ingeniería. Mire, le voy a leer aquí un poquito sobre esas características. Eiffel invirtió 140 millones de pesetas. Él puso la plata. Y a cambio de ello le pedía al gobierno que le concedieran un lapso de 20 años para su explotación comercial y turística. Y en el primer año lo visitaron la Torre Eiffel 1.968.287 personas. Con lo que pagaron los primeros 200.000, Eiffel recuperó su inversión. Sí, señor. El 31 de marzo de 1889 perfectamente coincide con los 100 años, pues, de la Revolución Francesa, del primer centenario de la Revolución Francesa. Estoy leyendo. El 31 de marzo de 1889 la construcción de la Torre Eiffel se dio por acabada. La torre fue levantada cerca del campo de Marte en 26 meses por un equipo permanente de 60 obreros, siguiendo las indicaciones de los 5.300 planos elaborados por el equipo de ingenieros. Su altura inicial fue de 312,27 metros, aunque con la antena que posteriormente se añadió a su cúspide alcanzó los 320,75. Esta altura varía de acuerdo con la temperatura y las condiciones ambientales hasta en 18 centímetros. Su peso total es de 10.000 toneladas, 7.300 de las cuales pertenecen a su esqueleto metálico, lo que para sus dimensiones supone una estructura supremamente ligera. Se ha calculado que si se redujera a una escala de 1/1000, tendría 30 centímetros de altura y pesaría 7 gramos. Por centímetro cuadrado, la torre solo ejerce una presión de 4,5 kilos sobre sus cimientos. La acción del viento hace que su cúspide metálica oscile en un arco de hasta 6 o 7 centímetros. Los pilares están orientados a los 4 puntos cardinales y se inscriben en un cuadrado de 125 metros de lado. En total la torre tiene 1.792 escalones y contiene 1.050.846 remaches metálicos. En 1980 la torre fue aligerada en 1.343 toneladas de peso. Aquí dicen
No, yo estoy equivocado. Fue aligerado en 1.343 toneladas de peso, mediante recortes practicados en el suelo del primer piso, puesto que había engordado aproximadamente esos mismos kilos a causa de la batería de antenas y de los ascensores incorporados al diseño original. Esta obra que hoy es el símbolo de París y yo creo que de Francia, la Torre Eiffel, que inclusive en la época de la invasión nazi fue respetado este símbolo, aunque, como usted decía la otra vez, Hitler cada vez que llamaba al comandante a París le decía Arde París, ¿de acuerdo? Inclusive hay un libro, ¿quién escribió ese libro, hombre? Arde París. Yo creo que fue, pues estos famosos, hombre, que escribieron libros casi que épicos sobre la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y sobre grandes... Dominique Lapierre, Collins, no de esos. Pierre Collins, sí, y Dominique Lapierre, sí, esos dos. Yo creo que uno de esos dos, o los dos. Los dos, sí, ellos escribían juntos. Era Brent, París. Bueno, aquí tenemos una perspectiva desde abajo, más interesante desde abajo de la Tour Eiffel. Bueno, en esto... Permítame, Juan, yo le digo una cosita más, sí. Cada tanto, que si no estoy mal, creo que cada 7 años, la pintan de nuevo completamente y eso aumenta el peso. La pintura aumenta el peso de la torre. Pero la pintan completamente para evitar que se oxide. Ah, sí. Sí, eso la tienen que pintar, eso. Lo que de pronto no quisieron reconocer los que protestaron contra la torre fue la maravilla de ingeniería que era. Mire, hay una de las obras de la ingeniería moderna, bueno, hay muchas, pero de todas maneras consideradas de las 7 maravillas de la ingeniería moderna, hay 2 en Estados Unidos muy importantes. La una es Hoover Dam y la otra es el sistema de saneamiento o de limpieza que tienen el matadero de Chicago. Sí, todo eso, esa podredumbre que denunció Upton Sinclair en su famoso libro sobre, él era un periodista pues muy reconocido, ¿no? Un periodista mundial que escribió sobre la corrupción que había en Chicago cuando la época de la mafia. Pero el problema de Chicago era las condiciones antihigiénicas tan terribles que tenían los, ¿cómo se dirá, hombre? Chicaganos, no, yo no sé, hombre. Chicagenses. Bueno, los oriundos de Chicago, los nativos de Chicago. Los chicagunos. Sí, puede ser. Los chicaguanos. Una vez me preguntaron que si yo había estado en Kansas, dije, yo me cansé de ir allá. Y en Chicago, dije, no, yo no, por allá no he ido. En esa obra de saneamiento, pues los que planearon algo tan grande, tan gigantesco, como era el mantener, por ejemplo, libre de suciedad, de deyecciones de reses, de cerdos, de animales, y fuera de eso, mantener un agua limpia y mantener un flujo permanente en todo eso, pues se dice que eso es una de las maravillas del siglo, no solo de las maravillas del siglo, sino de las maravillas de la ingeniería moderna. Pero eso no es bonito, pues, a mí no me parece bonito pues ver unos tanques ahí y ver una cantidad de vigas y de formas, puentes y cosas y estructuras metálicas. Yo no creo que eso sea bonito. Sin embargo, pues tiene fama de ser una de las maravillas del mundo. Eso mismo creo yo de la Tour Eiffel, considerada una de las maravillas también de la ingeniería.
en el mundo. Y está dentro de esa lista de las 7 maravillas de la ingeniería moderna, porque no creo, como digo, que para formar o para montar una estructura de esa se haya pensado en la belleza. Si la Tour se ve en este momento bonita, es tal vez porque Eiffel también tenía su sentido artístico, pero primero tenía que tener un sentido de ingeniero y de planeador de las más altas calidades para poder sostener y someter, digamos, toda esa cantidad de varillas, de vigas, de sostenes, de soportes, de remaches y de todo en una forma tan coordinada, tan simétrica, tan bien distribuida, que permitiera ese verdadero fenómeno y esa maravilla que se llama la Tour Eiffel. Pues hombre, de hecho, Juan, yo creo que la construcción en una época como aquella representaba una innovación demasiado revolucionaria y demasiado salida de los conceptos, usted ya lo dijo, de los cánones clásicos. Es decir, eso es una obra demasiado futurista para haber sido construida o haber sido inaugurada en 1889. Es demasiado futurista. Mire, es que han transcurrido más de un siglo y aún hoy nos sigue pareciendo sorprendente y demasiado moderna, demasiado avanzada esta Torre Eiffel. Pero yo le estoy contando esto, Juan, es porque detrás de esta famosísima torre hay una historia bien interesante. ¿Cómo le parece? Lo que no estoy muy seguro es la época. Fue en todo caso, si no estoy mal, creo que fue relativamente reciente, creo que fue en la posguerra. O fue entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entre la más Primera o menos, y la sí. Segunda. ¿Cómo le parece que un día cualquiera un individuo llamado Victor Lustig, ¿Seguro que llamaba así? Victor Lustig, sí, Victor Lustig, pues resulta que este Victor Lustig se presentaba como funcionario del Ministerio de Desarrollo, algo así, de Francia. Y entonces, ¿cómo le parece, Juan, que un día cualquiera el hombre convocó a varios de los empresarios más representativos de París, y entonces para una reunión súper secreta en uno de los hoteles más importantes de París, y llegaron allí los empresarios, llegaron pues tras esta invitación, llegaron allí a ver de qué se trataba, qué era lo que estaba ocurriendo. Y entonces él, de una manera muy ladina, pues resulta que les dijo: hombre, lo que pasa es una cosa, que nosotros en el gobierno estamos muy, pero muy preocupados, porque resulta que nos está costando un ojo de la cara, mantener la Torre Eiffel. Pero un ojo es un ojo de la cara. Imagínese usted un esperpento de esos que no representa absolutamente nada, que al gobierno solamente le significa sacar dinero para su mantenimiento. Y entonces el alto gobierno ha considerado que es mejor vender eso, es mejor vender la Torre Eiffel, porque después de que Eiffel la construyó, tras la explotación de los 20 años a que tenía derecho como parte del trato o del acuerdo que habían firmado antes, pues resulta que él devolvió eso al gobierno. El gobierno después creo que lo entregó a una sociedad privada, o se conformó una sociedad privada para la explotación. Pero en todo caso decían pues que al gobierno le estaba costando un ojo de la cara. Y entonces
invitó a estas personas, pero por separado, en un hotel muy importante. Les decía pues que tenían en mente vender la Torre Eiffel. Y todos en principio se sorprendieron, pero dijeron, bueno, no, eso es un buen negocio. Lógicamente que los que estaban involucrados ahí, es apenas comprensible, tenían que ver con la metalurgia, claro. Bueno, terminaron todas las reuniones y al otro día de la última reunión le enviaron una carta a un señor llamado André Poisson, que era un hombre pues muy acaudalado, pero era ese tipo de... ¿Está con S o con doble S? Se escribe Poisson con doble S. Ah, bueno, ese es pescado. Porque si es con una sola S, ese es veneno. Bueno, pues resulta que el tipo este provenía de la provincia y no era un tipo muy conocido en los círculos acaudalados de París. Como en todas partes siempre la élite siempre rechaza a aquel que pretende entrar ahí, y él trataba de ingresar y de ingresar y de ingresar y no lo dejaban y no lo dejaban y no lo dejaban, pero tenía muchísima plata. Y entonces cuando Lustig le comunicó pues en papel membreteado del ministerio, le comunicó que la propuesta de él había sido aceptada, que era él el elegido para ese negocio. Dalo aquí el señor Lustig, mírelo ahí. Ese es Víctor Lustig. A juzgar por la vestimenta, sí es del periodo de entreguerras, pues ese traje. Entre la Primera y Segunda Guerra Mundiales. Y a juzgar por el bigote y la barba que tiene ahí incipiente también. Y a esas orejas, ¿cómo le parece? A ver, otra foto que hay de él. A continuación, él ahí. No, bueno, a mí se me antoja que esto es después de la Segunda Guerra. Ese tenía que ser judío, ni por el diablo. No. Ese cuello no se utilizó sino por allá en los años 20. Sí. Y era un cuello inglés que lo agarraban con un alfiler aquí. Ah, perfecto. Sí, señor. Y además se me la corbata también. Ah, perfecto. Pero ese tiene una cara de judío que no puede con ella. Si lo dices tú, Pierre Cardin, yo te creo. No, yo soy Pedro Cárdenas. Ah, bueno. Pedro Cárdenas es. ¿O Guy Larouche? No. No. Yo Larrea. Bueno, en fin, continúo mi historia. Sí. Resulta que Poisson, tratando de meterse pues en los círculos elitistas de los empresarios, vio esta como la feliz oportunidad, pues imagínese comprar la Torre Eiffel. Pero resulta que la Torre Eiffel, obviamente que Víctor Lustig había encaminado muy bien las negociaciones. Pero este es el comprador, ¿no? No, ese es Víctor Lustig. Este es el caribajito, ese es el estafador, Víctor Lustig. Élo ahí, te lo muestro de nuevo. Pero por Víctor Lustig. Hey, mírelo ahí. Víctor Lustig. Sí, señor. Pues lo cierto del caso es que cuando fue escogido, obviamente que él miró era el sector metalúrgico, porque la idea era demoler la torre y que ellos pudieran aprovechar ese hierro. Imagínense, 7.000 toneladas de hierro. De acuerdo con la descripción que le hice ahorita, tomaba este otro libro, 7.000 toneladas de hierro, más de 1 millón de remaches. Eso pues... 1.950.000. Sí, de acuerdo con ese dato que le estaba dando aquí. Pues hombre, eso significaba que en un momento determinado 7.300 conforman el esqueleto metálico, 7.300 toneladas de metal, 1.050.846 remaches. Y entonces, ¿cómo te parece que aparte de que le vendió la torre, pues firmaron el contrato y todas esas cosas, y le dijo, bueno, pero el otro era caribajito, pero no tanto? Y entonces sospechó, dijo, pero un momentico, si esto es un negocio del gobierno, ¿por qué carajos la negociación es tan secreta y lo estamos haciendo en un hotel? Y le dijo el otro, no, muy sencillo.
hay sectores sensibles de la opinión pública que no van a estar de acuerdo con que hagamos esta negociación. Y obviamente que el gobierno quiere mantener esto en secreto, que haya alrededor de esta negociación la máxima discreción, y por el derecho le mandó el sablazo. Y por otra parte, pues, usted sabe que cuando hay una licitación pública, el que gane la licitación, aquel que ha puesto las condiciones para la licitación, el que ha abierto la licitación, una vez que es concedida esa licitación, él debe invitar a todos los proponentes pues a una reunión de alto turmequé y todas esas cosas, y como yo soy el encargado de este cuento, pues hombre, yo no tengo ropita para una fiesta de esas, o sea, pues que yo como voy a invitarlos a todos, así que usted sabe que el sueldo del funcionario no es un sueldo bueno, y obviamente que eso también incide en todo este cuento. Entonces el otro se lo dijo tan sutilmente pues que tenía que pagarle su comisión, que le dio un billete largo además. Dicen que en aquella época nada más la comisión sobrepasaba el 1.000.000 de francos. O sea bien, 1.000.000 de francos más el monto de la venta de la Torre Eiffel. Pues al otro le satisfizo las explicaciones que le dio y simplemente firmaron el documento, le entregó la platica, entregó el chequecito, inmediatamente Lustig, después de entregar el documento firmado y todas esas cosas, salió para el banco, sacó la platica y se embarcó para Suiza, con un cómplice que tenía, con un cómplice que se llamaba Dan Collins, y entonces se escapó. Pues resulta que eso fue, diga usted, la negociación la cerraron por ahí un martes o un miércoles, cuando a ver, miremos esa foto que hay ahí, hombre, esa. ¿Ese es Lustig? Sí, ese es Lustig. No, pero es que ese sí tiene cara de quesitero, hermano. Ese es Lustig. ¿Cómo le parece ese guardaespaldas que tiene ahí? Y Ave María. Pues ese es la moda de Chicago, ¿eh? Sí, claro. Sí, es de los años 20-30. Pues, hombre, lo cierto de todo este cuento, Juan, es que al lunes siguiente, el tipo, el que había comprado, André Poisson, el que había comprado la Torre Eiffel, cercó con vallas todo el perímetro de la Torre Eiffel, vallas de protección, de seguridad, y llegó pues con máquinas y llegó con obreros y todas esas cosas, pues porque iba a comenzar la demolición de la Torre Eiffel, pero con todos los juguetes. Cuando llega la policía, un momento, ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué pasó? No, yo compré este cuento y yo voy a tumbar esa torre, esto es mío, y que es suyo. Y entonces empezaron pues las averiguaciones, y obviamente pues la tumbada que le pegaron fue de Padre y Señor mío. Afortunadamente, la cuestión se mantuvo con bajo perfil y no hubo escándalo de ninguna índole. En vista de esto, Juan, como al mes y medio, 2 meses, volvió Víctor Lustig a París y volvió y vendió la Torre Eiffel a otro de los proponentes que había sido rechazado en esa primera licitación, por decirlo de alguna manera. Le vendió la Torre Eiffel. Cuando preciso, el otro aparece otra vez cerca la Torre Eiffel, con vallas de protección, de seguridad, con toda esa parafernalia. Cuando llegó otra vez la policía, ¿qué está pasando aquí? No, yo compré esto. Pues hombre, ya este sí no se aguantó el varillazo. Como este era de otro tipo de persona, el otro por vergüenza de que fuera el hazmerreír entre los empresarios, que en principio no lo habían querido aceptar, y ahora después de hacer el oso de esta manera, pues con mayor razón se había quedado callado. Y al no aparecer ninguna noticia en la prensa, entonces Lustig vio el campo abierto para venderlo otra vez, volvió y la vendió, pero el segundo sí fue más escandaloso. Fue a la policía y armó un tierrero de Padre y Señor mío, y ahí detuvo la siguiente venta, la tercera, que ya venía en camino con otro de los proponentes. ¿Cómo le parece este angelito? Que ahí lo estábamos viendo
¿Tiene otra foto de él ahí o no? A verlo aquí, miremoslo aquí. Pero entonces que el tipo cambiaba de fisonomía, pues. No, devuélvete, esa no todavía. No, míralo ahí. No, pero mira que es la misma foto que hay más adelante, en compañía de... A ver, miremoslo, a ver, este es Víctor Lustig. Mírenlo ahí con la Torre Eiffel. El negocito que él hizo, pero muy querido. La foto más diciente para mí es esa cara de rata que tiene. De mafiosos. Pues lo cierto del caso es que estafó a todo el mundo y se ganó un billete muy largo. Después de esto lo metieron a la cárcel, pero salió rapidito y se desapareció de la escena. El caso de Víctor Lustig es el típico estafador elegante que aprovecha la coyuntura, sobre todo con negocios que el marrano al que tumban puede quedar tan en ridículo que prefiere quedarse más bien callado y aguantarse el varillazo y no contar precisamente para que no lo crean tan tonto. ¿Ah? Bueno, eso ha pasado muchas veces, ¿no? Eso en todas las épocas ha habido grandes estafas, pero en esa época precisamente de crisis, creo que es la época en la que florecen, ¿no? En la que se destapan o se dispara por lo menos ese mecanismo de la estafa o esa práctica que definitivamente pues lleva a un tipo sin utilizar armas, utilizando únicamente la labia que tiene y ciertos trucos histriónicos, llega a convencer a otra persona que le entregue su platica. Por eso dice la Asociación Americana de Psiquiatría, después de haber estudiado a muchos criminales en las cárceles de los Estados Unidos y en los juzgados de ese país, que el único tipo difícil, tal vez imposible, de redimir o de resocializar o de corregir dentro de la sociedad del crimen es el estafador. El estafador siempre vuelve a sus andadas, siempre. Porque es el sentido de la aventura, ¿no? No, es un síndrome neurótico, lógicamente, pero también es que para el tumbador es muy bueno vivir de otro, y sobre todo vivir así, no únicamente de cuento. No tiene que poner un revólver, no tiene que arriesgar su vida, porque nunca mata a nadie. Porque un atraco a mano armada, pues eso pues le puede costar la vida. Ahí en el acto, si de pronto la persona reacciona como debe ser, o si no, pues entonces la ley cuando lo agarre se las cobra y se las cobra duro. Este no, este es a punta de cuento, y este tipo de criminal, de delincuente que hay en el mundo, porque esto es del mundo, pues llega únicamente con su lengua y con el buen uso de su inteligencia, porque eso no hay duda de que son inteligentes, y le meten el cuento y se lo aplican. En esa época, en esa misma época, cuando Hitler se estaba preparando para la guerra, o cuando Hitler empezó a levantar las huestes para que se prepararan para una guerra en contra del Tratado de Versalles, en contra de las potencias que los habían derrotado en la Primera Guerra Mundial, también empezó un proceso de armamentismo muy interesante en Alemania, y fue la utilización de todo el recurso humano que había para que se pusieran a inventar cosas que fueran pequeñas, ya que a Hitler le tenían controlada la producción de armas, o mejor dicho, a Hitler no, a Alemania. Alemania no le permitían que produjera, por ejemplo, barcos de más de 10.000 toneladas. Aparecieron los acorazados de bolsillo. El acorazado de bolsillo, sí, en un acorazado de un pequeño tamaño, pero de una capacidad de fuego impresionante. Eso era, y una movilidad extraordinaria. La técnica alemana. Y los submarinos de bolsillo,
el famoso U-Boot, pues eso es un invento alemán indudablemente, y así por el estilo. Pues allá llegaron unos estafadores a venderles el rayo de la muerte. Les dijeron: le tenemos el rayo de la muerte, es un rayo invisible que destruye lo que sea. Inclusive creo que fue por allá en uno de los puertos del Mar del Norte donde estaban los grandes astilleros, en Kiel por ejemplo, que todavía están ahí, ¿no? Ahí está la flota alemana. Allá los llevaban a pruebas y cogían un barco viejo y le decían: bueno, espere pues que le vamos a apuntar con ese rayo, y eso volaba en pedazos y empezaron pues a indagar, a husmear, a ver si le habían puesto cargas anteriormente o cualquier cosa, o si tenían algún sistema eléctrico, cualquier cosa. Nada, no lo encontraron. Ellos simplemente tenían un cañón especial que disparaba el rayo de la muerte, y ese rayo de la muerte pues destruía el objetivo que le pusieran. Una tumbada, lógicamente, ¿no? Una gran tumbada. Eso, en esas épocas ocurren esas cosas. Aquí en Colombia, la cantidad de tumbadas que nos han pegado con esas vainas del armamento y dotación. Cada vez que se terminaba una guerra por allá, se conseguían el vivo colombiano y el pueblo marrano o el gobernante marrano que se hacía a esos excedentes de guerra. Pero eso eran basura, ¿verdad? Pues eso eran escopetier, ¿no? Eso eran cosas que ya estaban. Y le voy a contar algo bien interesante que está por ahí en un libro muy famoso. Las dos únicas ciudades del mundo que tuvieron energía eléctrica de 150 voltios fueron Calcuta y Bogotá, y eso también se debió a un tumbis. Resulta que los hindúes, caprichositos ellos, cuando aparecen pues la construcción de los grandes generadores de la corriente alterna, pues pidieron que les mandaran un generador para producir corriente de 150 voltios, no de 110 como se utiliza en toda parte, y como lo dicen las convenciones internacionales, o 220, que esas son las medidas. Las especificaciones. No, esto lo querían de 150 voltios. Les mandaron un generador de esos, y de pronto pues como que llenó las necesidades de los de Calcuta, y quedaba otro que habían pedido. Allá lo mandaron, pero no lo necesitaban. Entonces estaba deteriorando, estaba perdiendo allá, hasta que apareció el negociante que dijo: yo tengo a quien venderle eso, y les echó el cuento en Bogotá, y les mandaron ese generador y se los vendieron bien vendidos yo. Y entonces Bogotá tuvo corriente de 110 voltios y de 150. En los barrios viejos estaba lógicamente la corriente de 150 voltios. Se lo digo porque yo quemé un televisor cuando me fui a trabajar allá en la burocracia, y llevé mi televisorcito, y entonces de una vez lo metí ahí en ese tomacorrientes, y eso lo único que hizo fue chispear, ¿no? Se quemó. Listo. Sabía que entonces que había que comprar bombillos especiales de 150 voltios para poder alumbrarse uno allá en la Soledad, que era por ejemplo donde yo vivía. Y después me enteré de una cosa, que para algo sirven pues esas tumbadas y esas cosas, que el bombillo de 150 voltios se siguió fabricando para meterlo como bombillo economizador
no economizador propiamente, sino un bombillo que se quema, que dura mucho porque no se quema, porque la corriente que le entra es inferior a su capacidad. Entonces, ese bombillo lo vendían aquí en los centros, en esos centros electrónicos, el bombillo de 150 voltios, y era un bombillo verdaderamente que duraba mucho. Obvio, que duraba, lógicamente. Pero esas cosas, como le digo, siguen pasando. ¿Cómo le parecen las vendidas del puente de allí de Guayaquil? Sí, sí. Ellos lo han vendido muchas veces. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el famoso puente de Guayaquil, que lo construyó Hausler. Un alemán. Sí. Pues resulta ladrillo. Sí. Resulta que los montañeros que venían para Medellín, que venían del camellón de Belén o venían de Itagüí, regularmente no, tenían que entrar por ahí, necesariamente. Y entonces los vivos del pueblo, ya para entonces estaba funcionando obviamente la plaza de mercado de Guayaquil, y con mayor razón la de la plaza de Flores, que es más antigua que la de Guayaquil. Y entonces se parqueaban ahí, y cuando llegaba el montañero le cobraban el peaje, ¿no? Es que venía el montañero con su mulita, pues, y usted para poder entrar aquí tiene que pagar el peaje, el paso por aquí, y si trae 2 mulas tiene que pagar tanto, y si trae 3 tiene que pagar tanto. Y después de que el tipo pagaba, le decían, venga, hombre, es que nosotros tenemos otros negocios, no podemos quedarnos aquí permanentemente pues parados en este puente, pero ¿sabe una cosa? Estamos buscando quién nos compre este peaje de aquí, hombre. ¿Quién nos compre este peaje? A ver si a usted le gusta y se queda con este puente, ahí va cobrando usted el peaje, todo el que va entrando le va pagando. Pues hombre, los montañeros caían redonditos, pero caían, todos los días caían 10 o 15, todos los días caía gente. Inclusive tuvieron que poner policía de aquella época en el puente permanentemente para que a los montañeros no los tumbaran. Pero ese puente lo vendieron fue 1000 veces. Pero mire, hay otra historia, Juan. O vendían el 5º piso del Palacio Nacional. Usted sabe que el Palacio Nacional, que se construyó aquí como edificio de la justicia, era algo así como una especie de Palacio de Justicia, pues ahí estaban los juzgados. Y antes de eso fue gendarmería, la gendarmería. Sí, pero de todas maneras era un edificio nacional. No pertenecía ni al gobierno departamental ni al municipal. Pero lo de la gendarmería funcionó antes de que lo construyeran en 1925, lo hizo Gobart también. Bueno, pero de todas maneras era el Palacio Nacional. Y el Palacio Nacional, pues, tenía un dudoso honor. Era el sitio preferido por los suicidas. Los suicidas se iban para allá y del 5º piso se lanzaban. Esa era digamos, la muerte ceremonial, ¿no? Era como el harakiri o como de esas muertes que anunciadas, pues, en donde un tipo se cuelga o hace cualquier cosa, atenta contra su vida, y lo hace desde un lugar simbólico. Pues aquí el lugar simbólico en Bogotá era el Salto del Tequendama. Y el Salto del Tequendama era donde se tiraban muchos. Aquí era el 5º piso del Palacio Nacional, allá subían, y de pronto un tipo aburrido se iba al borde de la terraza y se tiraba. Y pasaron muchas cosas ahí, ¿no? Por ejemplo, caerle encima a otro. Pues muchos de ellos se salvaron. Sí, se salvaron, había unos árboles también. Pues oiga bien, ese 5º piso del Palacio Nacional lo vendieron muchas veces, para que le cobraran el peaje también a los suicidas, o para que cobraran a los visitantes que iban allá a curiosear, sobre todo cuando alguien se tiraba del 5º piso del Palacio Nacional. Allá hicieron su negocio. Para que vea usted, pues. Pues mire, era que le iba a contar otra historia, Juan. Y es que había un señor llamado Eduardo Valfierno y se asoció con otro que era Yves Chadron, ¿no es así, es que no se pronuncia o qué?
así es que se pronuncia. Chadron, sí. Chadron. Este último era un falsificador impresionante de cuadros de Murillo. El tipo, esa era la especialidad de él. Ajá. E inundó a Argentina de falsificaciones de Murillo, sobre todo a las viudas ricas de aquella época, pues de principios del siglo, que pues obviamente porque había también una cierta bonanza, entonces inundó de Murillos a Argentina. Luego se fueron para México, y en México también hicieron capote entre los dos. El uno era el empresario, que aparecía pues como curador, y llegaban por ejemplo a un museo, veían un cuadro que era bien interesante y que obviamente era valioso, y entonces Chadron lo miraba bien y lo copiaba, y luego traían al potencial comprador al museo y le decían: lo que pasa es que el original de ese cuadro, lo tienen guardado por seguridad, pero nosotros tenemos acceso. Lo que está viendo usted ahí es una copia, con seguridad. Y caían redonditos y le vendía a todo el mundo. Hombre, pues se fueron para París. Después de que les siguieron el rastro, se fueron para París. ¿Y cómo te parece que en París llegaron allá y empezaron a hacer como un seguimiento de los cuadros que se robaban? Y entonces cuando se robaban los cuadros, ellos decían que ellos tenían el original. Eran cuadros que ya había pintado Chadron y los vendían. En una de esas, y esa es la verdadera historia, le pusieron los ojos encima a la Mona Lisa. Oiga pues, y el tipo ya tenía la técnica suficiente pues como para falsificarlo. ¿Y cómo le parece que en 1911 contrataron a un obrero que también era experto en fabricar vidrios, y había hecho un vidrio protector para la Mona Lisa? Ese tipo se llamaba Vincenzo Peruggia. Y entonces contrataron a Vincenzo Peruggia para que se robara la Mona Lisa del Louvre. Él era obrero que trabajaba en el museo del Louvre. Pues una noche se quedó allá adentro y amaneció el Louvre sin la Mona Lisa. Cuando se llevó la Mona Lisa, ¿cómo le parece que es tan bandido el tal Vincenzo Peruggia, que les dio en la cabeza a Valfierno y a Chadron y se llevó el cuadro para Italia? Y estos le perdieron el rastro. Pero como estos eran tan chonchitos, entonces dijeron: no, aquí no hay más de otra. Aprovecharon la coyuntura pues del despliegue del robo de la Mona Lisa, y Chadron pintó varias copias y eran perfectas. Y entonces se vinieron para Estados Unidos. Y entonces en Estados Unidos llegaban y le decían a la gente: vea, yo le tengo la Mona Lisa, mírala aquí, el cuadro de la Mona Lisa, ¿quiere comprar? Y usted sabe que esos coleccionistas son obsesionados por tener una pieza de estas. Pues imagínese usted cómo será eso, tener una pieza de estas. Mire, le voy a mostrar a los angelitos estos que se robaron pues la Mona Lisa. El de la foto de la parte superior es correspondiente a Eduardo Valfierno. Es el cerebro del cuento. Y las fotos que están sobre la derecha, más o menos en la mitad de la pantalla, con un tipo de perfil y de frente, ese es Vincenzo Peruggia. Y obviamente que lo que estamos viendo ahí es una recopilación de un diario colombiano, pero que lo hicieron pues muchos años después. Creo que eso es muy reciente, que hicieron algo sobre este crimen del robo de la Mona Lisa. Eso fue en 1911. Sí, el robo de la Mona Lisa fue en noviembre de 1911. Pues eso fue tan grave que el ministro de Cultura amenazó con suicidarse. O intentó eso fue el suicidarse. lunes 12 de agosto de 1911. Sí, señor.
Pues ¿cómo le parece, Juan, que entonces se agarraron a vender monas lisas? Y mire lo que dice aquí, voy a leer. Al cabo de 3 años, Valfierno, Chaudron y 3 ganchos con los que se habían asociado lograron convencer a un americano de que podían robar la Mona Lisa para él y le entregaron una de las hábiles copias de Chaudron. Este triunfo otorgó a la banda tal confianza que decidieron vender toda una serie de Mona Lisas y robar el original. Ahí fue cuando mandaron a Perugia. Y durante los siguientes 12 meses, 6 compradores norteamericanos entregaron respectivamente cada uno $300,000, convencidos de que lo que les estaban entregando era el original de la Mona Lisa. Pues hombre, aquí llegó una copia de esas y cayó a la minorista. Allá la compró Pichirilo y yo creo que es el verdadero original. Sí. Sí. El que me vendió Pichirilo a mí, porque me pidió 15,000 pesos por él. Demasiado costoso. Demasiado costoso, pues, de manera que yo estoy casi seguro que ese fue el original que le llegó, que cayó en manos de Pichirilo. Ojo con ese tipo. Vamos a buscarle a ver a dónde tiene más guardados. Ahora que habla usted de falsificaciones... Pero pues, espere, Juan. ¿Sabe por qué terminó el cuento de los robos de las copias que vendieron ellos de la Mona Lisa? Porque Perugia, como les dio en la cabeza y se fue para Italia, acuérdese que se armó un problema internacional. Y se armó un problema internacional porque en noviembre de 1913 este Vincenzo Perugia se fue donde un anticuario, un curador y todas esas cosas, muy prestigioso, y le ofreció la Mona Lisa. El tipo inmediatamente reportó esto a las autoridades, capturaron a Vincenzo Perugia y se armó un problema internacional porque se gestó un movimiento nacionalista italiano que abogaba porque la Mona Lisa no fuera devuelta a Francia, porque ellos consideraban que la Mona Lisa, y de hecho, pues si nos atenemos a quién la pintó, era un patrimonio italiano y no tenían por qué tenerla los franceses, que no tenían por qué tenerla los franceses, y por lo tanto hubo un conflicto internacional, porque unos pedían que Vincenzo Perugia fuera extraditado y el cuadro devuelto a Francia, y otros sostenían que el cuadro no podía salir de Italia y que Vincenzo Perugia, el que se lo había robado, lo que había era efectuado un acto de restitución y de reivindicación justa hacia Italia. Y él obviamente, que a la hora de la verdad también quiso aparecer con esa aureola de mártir, pues, que lo único que estaba era simplemente reivindicando el nombre de Italia. Como se armó ese tierrero con la aparición de la Mona Lisa, Valfierno y Chaudron no pudieron volver a vender ninguna copia más de la Mona Lisa. Si no hubiera aparecido la Mona Lisa, hubieran vendido todas las copias que usted quiera como originales. Pues estaría lleno el mundo de... Es como el corazón de Jesús. El corazón de Jesús aquí, no hay casa que no tenga el corazón de Jesús. Entonces apareció un falsificador de ese cuadro del corazón de Jesús, pero ese se iba para los pueblos, y entonces allá los vendía caros, decía que ese era el original, y se los compraban en las iglesias y todo eso. Yo me lo encontré en Caramanta. Ahí estuvo. ¿Ah, le compraste un corazón de Jesús? No, pues yo no tenía con qué, porque el tipo pedía duro. Pero sí le compraron todos los ricos del pueblo, ¿no? Para expiar sus culpas. Pero mire, uno siempre... Hombre, acuérdese de la historia aquella, de el tipo que le vendió manuscritos originales de María Magdalena. Ah, sí. En francés. En francés. En el tiempo no existía el francés, pero él los vendió en francés. Él los vendió a una, bueno, yo no sé si fue reina, pero sí era una especie de dama de alta alcurnia de la sociedad francesa, o era la esposa de un alto miembro de la nobleza, no sé si de algún rey de esos, de algún Luis o de algún Felipe de esos, pues, pero de todas maneras
ese tipo hizo ochas y panochas con sus elaboraciones. Le digo, hoy en día, todavía hay vivos que tienen disque manuscritos de la época de Jesucristo, y cuando van los incautos allá se los muestran y se los leen disque para curarle sus males. En ese sentido, pues eso viene con una cruz y todo eso, y supuestamente disque la época de Jesucristo, el único idioma pues así mundial que se conocía era el latín, pero esos venían, estos que yo vi venían en español, ¿no le parece? En español, hablando de los misterios y oraciones y cosas y conjuros. Y recuerde usted que cuando Howard Hughes estaba para morirse, el problema de él se complicó por la aparición de un sujeto húngaro que era un falsificador, pero un falsificador de alto turmequé. Es que de pronto la gente, yo no sé si los ha visto trabajar, pero un falsificador se aprende de memoria un cuadro y lo pinta a ciegas, y lo pinta en un momentico, sí, que es la vaina. Váyase, por ejemplo, para el Vaticano. Allá hay obras famosas en la Biblioteca Vaticana. Allá afuera hay tipos que te hacen una réplica inmediata de cualquier pintura de esas obras famosas que hay en el Museo Vaticano. Pues te replican el famoso que llamaba, hombre, que pintó el techo de la Capilla Sixtina, Miguel Ángel, y te hacen la reproducción perfecta. Sí. Pero quería notarte sobre lo de la Mona Lisa. Cuando se presentó ese conflicto internacional, que los italianos lo reclamaban, los franceses decían, no, es que el rey Francisco I le compró ese retrato a Leonardo da Vinci. Acuérdense que contamos la otra vez que ese retrato estuvo, yo creo que ahí tenemos la Mona Lisa, fíjate a ver si la tenemos ahí. Ahí está. Este retrato, esa es. Este retrato estuvo colgado en el retrete de Francisco I muchos años. Pero en el inodoro. ¿Y él se inspiraba con ella o qué? No, yo sin que me esculquen. Y mire usted la Mona Lisa, entre otras cosas. Porque esa vieja muy fea, pues, ¿no? No, pero es que es la... rechoncha. No, lo maravilloso... Mire, Juan, que ni siquiera tiene cejas, hombre. No, mire, lo maravilloso... La forma como él pintaba... De la Mona Lisa es la mezcla de colores que hacía Leonardo y que daban unos efectos especiales. Por ejemplo, ese verde que tiene el vestido de ella, eso tiene unos pliegues que parece que fueran naturales, parece que estuvieran brotando en ese momento, que se hubiera arrugado en ese momentico. Es decir, eso es un naturalismo, un ultranaturalismo llevado pues a unos extremos fantásticos. Y creo la técnica del esfumato. No, yo creo que se va difuminando la luz, y mire la sensación de profundidad. ¿Sería Leonardo o sería Rembrandt? Porque Rembrandt es el amo del claroscuro, pues, ¿no? No, según lo oí yo, Juan, la técnica del esfumato, los otros copiaron de Leonardo. Bueno, entonces fue Leonardo. Pero mire, es que nada más mire que si usted la ve, se detiene en ella, no tiene cejas. Pero el juego de luces y de sombras proyecta las cejas sin que éstas existan. Sí, no, eso es una magia. Eso indudablemente pues es algo fascinante ver una obra de esas, y me imagino que para un afecto, para esos adictos que hay a la pintura o a ciertas artes representativas, eso tiene que ser una cosa maravillosa. Así es. Y especialmente las obras que, a ver, ¿cómo le dijera yo, hombre? Obras que se pueden mostrar, que se utilizan como decoración, porque por ejemplo un libro viejo no sirve de decoración,
Un libro viejo tiene su valor, pero es un valor intrínseco que es su contenido, ¿no? Su antigüedad, de pronto unas firmas o una impresión determinada. Pero estas obras que se pueden colgar y servir como elementos decorativos son muy apreciadas por los coleccionistas. Claro. Es el caso, pues, particular de la Mona Lisa. Mire usted, por ejemplo, en la parte superior de la frente, Juan, que hay como una especie de rayita que cruza la frente de 100 a 100 o de lado a lado. Sí, esa es la redecilla. La redecilla que usaban. Qué sutileza. Qué sutileza. Y miren la parte superior que da la sensación de que el cabello está cubierto por esa redecilla. Mire, como tiene el pelo. Lo tiene amarrado ahí, lo tiene pero apretado. La redecilla no se nota, eso es una cosa. Bueno, eso, como le digo, es pura magia. Así es. Eso no lo podía hacer sino un tipo como Leonardo da Vinci. Para que no nos hagamos ilusiones, pues ahí sí es bobada. Ahí no hay... No nace otro. No nace otro. Pero es que yo no me acuerdo cómo es ese cuento, Juan. Yo lo estuve leyendo. Que si usted le mira, porque ella cambia también de mirada gesto y de mirada, dependiendo de usted. Si usted la mira sobre la base de la nariz, cambia el rictus de los labios. Pero bueno, no me acuerdo bien cómo es la historia, tengo que volver a releer sobre eso para que en una próxima oportunidad podamos mirar eso en detalle, que cambia diametralmente. Pero hay un truco muy conocido de los pintores, y es que ellos cuando están pintando unos ojos, se ponen a mirar fijamente hacia los ojos. Entonces, no sé por qué, ese efecto queda plasmado en la pintura, y usted entra donde hay un cuadro de esos, y usted ve la mirada lo sigue. Que el personaje lo está siguiendo con la mirada. Sí. Y uno si hace el bobo, uno dice, no, voy a esconderme por allí. Y llega uno y pega un salto. Yo, por ejemplo, utilizaba todos esos recursos. Me escondía y me asomaba así de improviso y tan, ahí estaba el tipo mirándome. Me tiraba para el otro lado, tan, ahí estaba el tipo mirándome. Y dije, no, eso sería lo que quería ese rey, hombre, que la llevó para el cuarto, para el inodoro, ¿o qué? No sé. Que lo mirara. No sé, pero por donde usted voltee, ella está mirándole a los ojos. Ella pero tiene otra expresión, pero no recuerdo cómo es la historia, que cambia el rictus de los labios de sonrisa a rictus de amargura. Pero bueno, eso ya es como harina de otro costal, porque a lo que quería, con esta historia que traíamos hoy a cuento, o estas historias, y hay muchísimas más, es, hombre, como en un momento determinado, cualquier ser humano es absolutamente indefenso frente a la capacidad de un individuo para pintarle pajaritos, para estafarlo, para que lo tumben, pues, mejor dicho. Que lo tumben. Eso es verdad. Eso no hay... Yo no creo que difícilmente se puede encontrar una persona a la que no la hayan tumbado. Y cuando digo tumbar, no estoy hablando ni de cosas muy costosas, no que lo tumben en centavos o en billetes. Pero ¿cuántas veces ha entrado usted a un almacén y compra algo? Sale del almacén y entra al tercer almacén de ahí en adelante y encuentra que usted lo que acaba de comprar en ese otro almacén vale casi la mitad de lo que usted pagó por ese artículo. Y entonces uno se siente tumbado. Pero ¿cómo me dejé tumbar así, hombre? ¿O no? Sí, ese es el mundo del comercio. Por eso, bueno, yo por ejemplo aquí eso ha cambiado mucho, ¿no? Porque ha habido pues, digamos, ética comercial. Pero mire, hay algo que todavía no se ha arreglado, es en el país, no es aquí. El problema, por ejemplo, de todos esos tiratiros que prestan servicios. Por ejemplo, a mí en Bogotá y en Cali me han hecho unas con esas carreras de taxis, hombre. Que digo yo, hombre, a uno siempre le intimida estar en tierra extraña, ¿no? Es como el perro que entra a una carnicería o a una iglesia en donde hay gente que no conoce. Claro. Se asusta.
Claro, y uno muestra el miedo. Y a uno se la conocen. Claro. ¿Cómo le parece la última vez que vine yo de Cali, que estaba por allá en una diligencia? Pues me tenía que venir temprano, y entonces concreté a un taxista para que me recogiera. Y oiga pues el cuento del taxista. Señor, pero es que está muy temprano, usted debe desayunar. Camine, yo lo llevo a los desayunaderos de esta ciudad. Pero ¿para qué? No, yo no desayuno, hombre. No, señor, camine, yo lo paseo por los desayunaderos. ¿Cómo le parece, hombre? Además, pues, que le den a uno la cara bajita, ¿no es cierto? Le ven la trompa. Pero no solamente los desayunaderos, sino también él va a desayunar. Y la argolla. Claro. Ah, claro, él también pide. Claro. Y le dijo, hombre, yo no desayuno, hombre. No, señor, camine y verá. Y después cárguele eso a la cuenta. La pasada por los desayunaderos. Y cosas así por el estilo. En Bogotá, esos taxistas... Bueno, aquí tenemos un amigo muy querido que es Alfredo Velandia, ¿no es cierto? Que es... y aclaremos, no son todos los... No, es que no son todos, no pueden ser. Y que habla de los profesionales y de los aventureros, de los piratas. Pero vea, hombre, ¿qué tal serán que una vez me llevó uno al Hotel Dan y me cobró lo que no era? Es mucha plata por esa carrera del Dorado allá. Y le dije, ¿cuánto, señor? 18.000 pesos, 18.000 pesitos. Y le dije, ¿pero cómo así, hombre? Son 18.000 pesitos. Pero no ves que me estás tumbando, viejo hijo de tantas, hombre. Sí, señor, pero son 18.000 pesitos. Pero es que vos sos un hermano, y desde el tuyo la retaíla que tengo pues cuando arriaba mulas. Muy bien, señor, como usted diga, pero son 18.000 pesitos. Le digo, no, yo más bien me voy para no tenerte que asesinar acá a garrotazos, hombre. No, qué cosa tan fastidiosa, hombre. ¿No? Esa vaina. Y no se dan cuenta de una cosa, que el aprovecharse de la necesidad de alguien y tirarle un aventón, cobrarle desmesuradamente un servicio, en esos que reparan por ahí cosas y tal, que le miden el revuelto pues al que llega, y entonces, hombre, ¿cuánto vale esta vaina? Hombre, eso está muy complicado, hombre. Ah, no, y este es un aparato fino, es que este aparato es muy fino, esto vale mucha plata, los repuestos de esto, a mí María, eso hay que mandarlos traer. Y entonces, ahí te enredan y te envuelven. Y ahí te pasa cualquier cosa. Pero no se dan cuenta que con esa actitud, con esa tumbada, lo que están es cerrando las puertas de su negocio. Lo que están es advirtiendo, y que el otro vaya y diga, vean, no vayan a arrimar por allá ese puntico, no vayan. Lo peor de todo es que creen que con eso hicieron el negocio de su vida y tumbaron a un tonto. Lo que no saben es que ese tonto alguna vez se lo van a volver a encontrar, sí. O que ese tonto se va a encargar de desprestigiarlo, que tiene amigos. Sí, que ese tonto tiene amigos. Ya, hombre, una señora, yo vi en Alemania una señora que prácticamente acabó con las ventas de una frutería porque le vendieron una piña dañada, igual que se la cambiaran. Lo que hace, pero aquí eso no pasa nada, pero allá una piña vale mucho. Entonces el tipo seguramente chichipato, no de esos del sur, pues que hay unos que son muy amarrados, no quiso cederle a la señora. Entonces aquí hizo la señora, llegó y la rebanó, le cortó la parte de arriba, mostró la parte podrida y se paró al frente de esa frutería todo el día. Y el tipo, vaya, se llama a la policía. Y yo, ¿qué? ¿Me va a hacer quitar usted aquí de la vía pública? Oigan a este. Ahí se le paró. ¿Y a todo el que iba a entrar le mostraba la piña? No, es que todo el mundo la veía porque ella estaba afuera. Y estaba afuera ahí parada a la entrada. O sea, ya no estaba en el negocio de él. Él estaba ahí a la entrada con esa piña toda podrida. Entonces,
ahora que se acerca la época de la Navidad, que vienen turistas a Medellín, no se las tiren de aviones, no se las tiren de aviones que, pues hombre, hay gente que cree que no va a comer sino una sola vez en la vida. Con un agravante además, Juan. Y es que ese que hace eso nos tire el agua encima a todos. Entonces, no es que un tipo tumbó a alguien, sino que esos antioqueños o esos paisas, como nos dicen despectivamente, son unos pícaros, unos ladrones, sí, tumbadores. Son unos tumbadores, no vayan por allá, sí, pilas los con tumban. esto. Sí, sí, señor. Tristemente así es. Entonces, eso es muy grave, una responsabilidad que tenemos que asumir y que vale la pena que la consideremos seriamente, como le digo, porque es que en Colombia no hay nada institucionalizado o reglamentado. O sea, aquí le cobran desde un precio irrisorio por algo hasta cosas que son exorbitantes, como por ejemplo ese que pidió no sé cuánto por una carrera al Hotel Intercontinental. Pues hombre, y quitarle $100 a un japonés o a un gringo de esos así que tienen plata, pues valiente gracia. Pero y a sabiendas ellos de cuando vienen aquí que una carrera en un país de esos cuesta un ojo de la cara. Es cara. Que allá cualquiera evita montarse en un taxi porque se le fue la mitad del sueldo. Sí. Entonces, ¿a quién les parece barato? Pero no es tanto, Néstor. No es tanto porque allá, como allá sí funcionan los taxímetros y funcionan los controles, entonces no va a creer que es que eso se le va a ir pues hasta tan hondo. No. Aquí no. Aquí es a puro ojo. Y eso es con muñeco o sin muñeco, ¿no? Porque eso lo envenenan, todo eso mantiene envenenados esos aparatos. Y es una torpeza. No vamos a hacer aquí juicios morales o juicios de tipo legal o que tenga. Es simplemente una torpeza. Alejar, ahuyentar. Aunque aquí una vez el profesor Hench y le dijo al taxista que si lo llevaba a determinada parte, el taxista lo invitó a la casa a tomar fresco. ¿No le pareció? Pero para ver si lo acababa de clavar pues ahí en la casa, pues porque le trajo una Coca-Cola o le trajo un fresco. Y ya con eso pues ya con eso. Hombre, no sean ingenuos, hombre, por Dios, no crean a la gente tan marrana. Hay muchos y yo me puedo contar entre esa lista porque a mí me han tumbado en todas las formas, pero no todos son así, y hay gente muy brava también, hay gente que es peligrosa. No se pongan a hacer gracias con eso, porque de pronto les pasa su cacharro. Y porque nos causan un enorme mal, sí, señor, como país, como departamento, como ciudad. Como ciudad sobre causan todo un enorme mal cuando le tiran raya o ventaja a cualquiera, porque entonces no dicen, no, un individuo me tumbó. No, esos paisas son unos ladrones, tumbadores, bandidos, ventajosos, bandidos. Así es. Conversamos con los televidentes, ¿te parece? Oui, monsieur. También los televidentes que deseen conversar con nosotros pueden marcar nuestros números. Pero bueno, también hagamos... Que ya ven todos los que han caído en las garras de todos esos tumbadores. Pero naturalmente que queremos aclarar también que eso no es exclusivo de aquí. No. En todo el país. No, y en todo el mundo. Ustedes decían... bueno, primero recordemos los números. Quienes deseen conversar con nosotros pueden marcar dentro del área metropolitana el 381-5454 y el 851-1170 por fuera del área metropolitana, y la línea gratuita nacional 018000-515015, y nos pueden escribir también al correo electrónico el buota@teleantioquia.com.
teleantioquia.com.co, el buota @teleantioquia.com.co. Tumbados del mundo levantados. Sí, yo que me acuerdo que a usted decían, te dijimos durante mucho tiempo Yogur King. Yogur King, sí, señor. A mí me aplicaron la del yogur. Esa fue muy bien hecha, hermano. ¿Cómo fue la historia? No, estaba en la terminal de Bogotá y un tipo me tiró un vaso con yogur, me tiró el contenido, pues, de un vaso con yogur me lo tiró en una Pero chaqueta obviamente que de era. manera disimulada. Claro. Hombre, y toda la gente decía, señor, vea cómo tiene esa chaqueta. Y dije, gracias, ya me voy, ya voy allí al baño a limpiar eso. Pero no alcancé a llegar al baño cuando me aparecen tres tipos. ¡Caballero! Uy, qué vergüenza, mire cómo está, señor, mire cómo tiene la chaqueta. Verdad que no me dejaban pasar. Permítanos, le vamos a ayudar a limpiar eso. Y voy descargando yo los 3 maletincitos que traía, por quitarle la chaqueta para que me la limpiaran, y sacaron pañuelos impecables, y eso me limpiaban, y le echaban más y limpiaban. Mire, señor, cómo quedó su chaqueta de fina. Hombre, muchas gracias, muy amables. Me devolvieron mi chaqueta. Cuando me fui a agachar a coger los maletines, pues puras alas de abejorro, hermano. Ahora te cuento una. Recuerden que tenemos nuestras líneas abiertas. Sí, quien desee puede marcar nuestros números cuando lo considere conveniente. Hombre, esta me la contó un amigo, un colega. Por razones obvias yo no voy a mencionar su nombre. El mejor. ¿Vos te acordás que en el Olaya Herrera había unas cafeterías? Había una cafetería, entraba uno al aeropuerto y había unas escalas a mano derecha, uno subía y terminando las escalas había un restaurante grande. Me acuerdo, sí, unas escalas así. Bueno, sí. pero atendamos a nuestro televidente y termino la historia. Puerta de Oro del Oriente Antioqueño. Don Héctor Rodríguez en Guarne, bienvenido. Desde Guarne, Puerta del Oriente Antioqueño, señor Ernesto Armando Azate, Juan Manuel Serna y amigos televidentes de este canal regional, en el departamento y en todos los lugares del territorio nacional hasta donde llega la señal, muy buenos días. La vivienda mediante la cual muchos estafadores, perdidos en sus andanzas, ha sido el pan de cada día en todos los tiempos. Pero lo que en sí asombra de estos hechos es la capacidad o astucia con la cual se actúa, y resulta un tanto curioso el número de incautos que caen o que caemos en las manos de estos vivos. Recientemente apareció una modalidad de estafa aprovechando la tecnología telefónica de los celulares. Consiste en que el usuario de una cuenta recibe el mensaje que ha sido el ganador de un carro Toyota último modelo. Entonces el cliente, curioso por averiguar el hecho, llama al número que aparece en el mensaje y se encuentra con un operario que ratifica el hecho, apoyándolo con el visto bueno de Concel y Caracol, lo que imprime confianza en la víctima, a quien se le exige el pago de una determinada suma de dinero en la carga a números que desde esa clandestinidad le formulan. El incauto paga las cargas exigidas por 200 o 300.000 pesos como condición para la entrega del premio que jamás aparecerá. Cometida la estafa técnica, el número al cual se hacía el contacto automáticamente queda fuera de línea y lo único que queda es la desilusión y la amargura de haber sido estafado. Este fue un aporte para el búho de Teleantioquia. Un abrazo muy cordial, muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Hasta luego, don Héctor, y muchísimas gracias por su llamada. Bienvenido siempre. Nos está llamando Enrique desde Envigado. Enrique, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Oiga, felicitarlos, primera vez que los veo, no sabía. Yo miré el reloj, yo dije, ¿será que sí es en vivo? ¿Será que no? Y yo... Si es la 1:21:49, ya aparece en pantalla. Oiga,
qué maravilla de programa. Yo tengo un taxi y llego más o menos a esta hora y entonces yo digo, hombre, pero qué programa tan excelente para uno desahogarse de todas esas angustias, y pues eso es el tema de los estafadores, es bastante bueno. Bueno, yo pienso que la mitad del planeta quiere vivir de la otra mitad, pero sí pienso, por ejemplo, que la gente cree mucho, por ejemplo, estas religiones que hay tantas en Medellín, y que hay unas que están es por sacarle plata a la gente. Son iglesias de garaje, y cogen a la gente ignorante, la convencen como culebreros de que esto es así, asá y así, y que ustedes me tienen que dar tanta plata para que no se vayan para el infierno, bueno, para que se salven. Y entonces estos tipos se convierten en estafadores con la Biblia en la mano, y yo pienso que esa es otra cosa que no tiene ningún control en este país. Cualquiera monta una iglesia y empieza a cobrar su platica, y el pastor lleno con su camioneta al lado, su finquita por allá en Oriente, y la gente llevándole la platica, que porque se van a salvar. El que está viviendo bueno es el pastor, ¿no creen ustedes? Sabroso. Sabroso. Sí, señor. Bueno, de todos modos los felicito. Lo que no sé es a qué hora empieza el programa. 12 de la noche. Ah, vean. Hasta las 2 de la mañana. Bueno, mañana de pronto los molesto otra vez. Muchas gracias. Ya hoy hacemos el último programa de la semana y volvemos el domingo al amanecer del lunes. O sea, ¿el programa qué días son? Toda la semana. Empezamos a las 0 horas del lunes, sí, y terminamos a las 4 de la mañana del amanecer del viernes. Ah, bueno. De todos modos, muchísimas gracias, pues. A usted bienvenido siempre. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nos llama Albert Gómez de Fredonia. Albert. ¿Sí, aló? ¿Sí, aló? ¿Qué ha habido? ¿Cómo está? Bien. Bien, sí. Me recuerdan, yo fui la última vez que hablé con ustedes sobre que yo los escuchaba de noche unos días y les había perdido el rastro. Ah, bueno. Aquí sí, estamos. sí lo recordamos. Esta semana intenté llamar cuando estaban hablando de solidaridad, pero fue imposible. Ese tema yo lo veo con cierta relación, ya que yo veo que estafadores que supuestamente son necesitados del gobierno, como son desplazados, desmovilizados, están aprovechando todos estos programas sociales para estafar al Estado, y nosotros que somos los que los subsidiamos a ellos caemos indirectamente ahí. Pues es muy triste ver que municipios como Fredonia, Puerto de Río, en los que he tenido oportunidad de trabajar, uno ve que esas personas que supuestamente tienen tantas necesidades, pues tienen más privilegios que los que tiene uno, tienen propiedades y siguen ahí, llegan en carros lujosos y todos, y siguen ahí, y lastimosamente es como un robo de frente, porque mucha gente lo sabe, pero por temor no denuncia, no dice las cosas, y sigue recibiendo todos los beneficios. Y una cosita que es como salida del tema en cuanto a lo de solidaridad, me dejó asombrado que los antioqueños decimos que pues somos solidarios, pero no hay una noticia de que una persona se había accidentado manejando un carro de la fábrica de licores y la gente prefirió ir a coger media aguardiente que auxiliar a esa persona. Entonces, no sé qué tan... Es eso tan extraño, sí. Es como esa contradicción tan brava. Ayudamos, pero también sacamos partido. Pues, y eso que ha asombrado era que se supone que es la gente de uno. Caridad con uñas. Sí, así es. Muchas gracias. Pues Albert, a usted muchísimas gracias. Nos está llamando Alejandro. ¿Desde qué parte de Medellín, Alejandro? De Belén. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. Primero que todo, para felicitarlos por el programa. Y aunque mi mamá me ha regañado por la hora que lo colocan tan tarde, pero bueno. ¿Y cuántos años tienes? 15. 15. Ah, todavía no. Pero ya estás en vacaciones. Sí, pero ¿sabe cómo es ella? Que el crecimiento, que yo no sé qué.
No, pues estamos en vacaciones. Antes siéntela para que vea el programa con usted. Sí, aquí está. Ah, bueno. No me lo regañe, hágame el favor. ¿Cómo se llama la mamá? Liliana. Eliana. Doña Liliana, doña Liliana. Me hace el favor, Tiene doña cara de Liliana, brava. y no me regaña el muchacho. Tiene cara de brava. Adelante, Alejandro. Bueno, los estafadores. Un día me fui así para el estadio y los revendedores allá abusaban hacer mucho con las boletas. Y esperan que un día eran como gringos, gente extranjera. Y llegaban y pues no conocen mucho lo de la boletería y todo. Y la boleta, por decir, estaba a 15, se la estaban pidiendo a 100.000. Y ahí estaban haciendo pues lo suyo y eran tirándole encima. Y también así los taxistas, a veces también abusan mucho con el taxímetro. Sí, aclarando que no todos. No, pero más o menos en la mayoría de los que me monto, como que tengo una mala racha. Pero sí hay que exigirles profesionalismo. Eso sí es bobada, pues, porque es que ese es un empleado que está jugando con la vida de uno. Así Entonces, hay que exigirle mucho profesionalismo. ¿Algo más, Alejandro? No, por si mi tío me está escuchando que tampoco lo pierde. Sí. También vive por acá al lado de la casa mía. ¿Y cómo se llama? Soy Fernando. Salúdelo, pues. Luis Fernando. Sí. Saludos, tío. Bueno, saludos al tío mío y a ustedes. Listo. Gracias. Alejandro, gracias. Bueno, Que esté sí. muy bien. Oíste, entonces te termino la historia, tenemos líneas disponibles. Y entonces La escalera que da al segundo piso. Exactamente. Y ahí había un restaurante grande. Inmediatamente terminaba la escalera, en el segundo piso había un restaurante grande. Sí, señor, me acuerdo Y mucho. entonces, el amigo mío, colega nuestro, Así es, también loco. era un visitador médico, era un viajero, tenía que estar permanentemente viajando. Y que allá se sentaban y se encontraban todos los viajeros que iban, el uno que volaba a Otú, el otro que iba Ahí. para Caucasia, el otro para Puerto Berrío, iban en Eso. avioneta. Y entonces, ¿cómo te parece que un lunes por la mañana estaban sentados ahí esperando los aviones y habían reunido dos, él y otro amigo? Y entonces, ¿cómo te no, eran tres amigos. Y entonces, dos estaban hacia al frente. Y el otro estaba sentado de tal manera que daba la espalda a las escaleras. Ajá. Y entonces, ¿cómo te parece que puso su maletincito aquí al lado? Y los otros dos estaban al frente. En una de esas, me voy a parar para graficarlo mejor. Sí. Pues resulta que subió un tipo y desde atrás del que estaba dando la espalda a la escalera empezó a decirle a los otros dos, pero así como riéndose pues y todas esas cosas, como diciéndole, no, este es amigo mío, le va a hacer una mamá de gallo. Sí, sí. No, Y coge el maletín. no le cuenten, Sí, y baja las escaleras. Y estos se comieron el cuento de que en efecto era un amigo que le estaba mamando gallo. Pues siguieron conversando cuando llamaron a bordo. Cuando el tipo manda la mano al maletincito y todo el maletín se lo habían robado. Y los otros dos amigos quedaron sanos. ¿Le oíste? Y el maletín. Para ahí nos llegó un amigo tuyo y nos dijo que era mamá de gallo que... Y se llevó el maletín. Pero ese siquiera lo hizo con vena artística, pues, ¿no? Sí, sí. Claro. Impresionante. Con un sentido del humor, hombre, ya, afortunadamente, ¿no? Porque es que ahora todos estos atracadores, puñaleteros, asesinos, hombre, no, esto es muy horrible, hombre. Definitivamente, pues, ya se perdió el... Don Carlos. Sí, señor. Desde Robledo, buenos ¿Qué días. ha hecho? Buenos días. ¿Cómo le va? Señor, por aquí viéndole el programa tan importante. Me parece. Muchas gracias, muy amable. Bienvenido. Sí, adelante, No, Carlos. ya el pueblo colombiano cogió la costumbre
quitarle lo que el otro tiene. Qué vaina. ¿De qué forma? Sin trabajo, sin oportunidad de un empleo. Y eso es lo que lleva a que a la gente esté cometiendo tantos errores. Sí. Otra cosa que vemos es todo el mundo es viendo a ver qué le puede quitar al otro. Sí. Lo que vemos de lo que más existe es la falta de empleo, la falta de trabajo, que no la hay. Pero eso no se suple robando, ni atracando, ni estafando. Y entonces la persona con buenas hojas de vida para trabajar y para una cosa, y busque y no tiene dónde agarrarse. Le ofrecen cosas, ahí también se mete. Sí, pero lo que dice Juan, yo creo que de todas maneras eso no justifica una acción de esas. Pues la situación sí está muy complicada, pero de todas maneras no se justifica que una persona... robándole al otro, no justifica. Sí, robarle a otro que está en su misma condición. Sí, no justifica. Que está peleando también por lo mismo, que está también luchando con la vida. Yo lo felicito por este gran programa que orienta al pueblo, que orienta a la gente, orienta a las personas. Eso es lo más importante. Habemos otros programas que nos dan sino rabia, pero este es un programa que se le pone cuidado y uno toma mucha conciencia de las cosas. Pues muchísimas gracias, Carlos, muy amable. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Nos está llamando el profesor Fernando Abad, profesor de la Universidad de San Buenaventura. Profe, bienvenido. Néstor, muy buenas noches. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo le va, doctor Serna? Bien, señor, muy amable. Escuchándolo aquí muy atento en este excelente programa que tiene ustedes, El Búho. Muchísimas gracias, profesor. Haciendo referencia a lo que están hablando, yo también soy antioqueño. Esto que mi apellido Abad y mi apellido Giraldo, Abad de Fredonia. Eso es de aquí. Ya lo demuestra. Sí, señor, puro suroeste. Pero quería hacer referencia a un documento, doctor. En estas semanas pasadas también lo llamé y le hice referencia a otro documento, ahora hablamos de los griegos. Hoy quiero hacerle referencia a otro documento. Alberto Mayor Mora. Si usted lo busca ahí en el Google, lo estoy viendo aquí en la pantalla. Dice, el mito de la antioqueñidad, ¿construye o destruye? Usted sabe que Alberto Mayor Mora es un sociólogo muy interesante que Sí, habla señor. de lo que son las razas en Colombia. Sí, señor. Yo en mis clases trato de enseñarle a mis chicos, hombre, somos antioqueños y yo también lo soy, por supuesto, pero no somos la mejor panacea del mundo. No, de eso no hay en el duda. daño de la mentira. No, de ninguna manera. Y además hay defectos que son muy notorios, son deplorables. Claro. Sí, en eso hay que ser muy autocrítico. Sí, señor. Sí, claro. No, Es decir, no somos dechados de virtudes. no. Señor. De ninguna Tenemos manera. nuestros Aquí atavismos hay y todas unos, esas cosas. aquí hay unos aspectos que son, digamos, reconocidos en un campo pues que es muy específico, y es el empuje empresarial. Sí, señor. Eso está bien. Ahora, hay unos, acuérdese del dicho aquel, consiga plata, mijito, si puede honradamente, Y antes consiga, de los 30. ¿cierto? Sí. Consiga plata, mijito. Si no puede honradamente, consiga plata, mijito. Eso es grave. Ese es un paradigma que tenemos que ir cambiando. Sí, eso no se puede, eso no es por ahí. Y eso de que la viveza del paisa, pues hombre, pensemos también en la viveza del pastuso. Ahorita estaba abriendo un post, perdóname que le interrumpa, doctor Ferna. Aurelio Arturo, para ustedes es conocido quién fue Aurelio Mucho, Arturo. Ave Gran María, poeta. mucho. ¿Cómo Gran nos muestra? poeta. Yo fui gerente en el sur, de un banco en el sur, y entendí la cultura de Aurelio Arturo. Hoy que trabajo con la Universidad de San Buenaventura también conozco el mundo Francisco, el mundo de San Francisco, cómo Claro. es el desprendimiento y cómo es el cuidado del otro, el Así cuidado es. de sí y el cuidado de las cosas. En Foucault, sí señor, eso en Foucault está muy bien planteado. Sí, señor. Exactamente.
No, Tenemos que enseñarle a estos jóvenes que somos antioqueños, pero esa antioqueñidad no nos puede llevar al derrumbe. no, de ninguna manera. Ni es licencia tampoco para creernos vivos en todo. Es decir, porque es que el problema no es que seamos recursivos y que seamos vivos. El problema es cuando al expresar la palabra vivo está implícitamente diciéndose que es ventajoso, que es aquel tipo de individuo que siempre pretende dar en la cabeza a los demás. Como recuerde usted que la palabra picardía no tiene nada que ver con robo. Sin embargo, se acuñó un término para desprestigiar también a un pueblo en el que también hay algunos que echan ventaja y entonces pícaros se convirtió en sinónimo de ladrón. Profesor, para muestra un botón, ¿cómo le parece que estaba yo en Puerto Asís? Lo escucho muy bajo. Estaba yo en Puerto Asís. Para muestra un botón, yo estaba en Puerto Asís, en la tierra pues en donde formó su emporio DMG. Y entonces los estudiantes, la gente con la que yo me comunicaba, pues que tenía contacto, se me quejaron, ¿no? Un profesor, por ejemplo, que se gastó los ahorros de su vida, un maestro por allá rural que era director, no, que había perdido 120 millones de pesos. Y yo me dije, pero vos, ¿cómo se te ocurrió, hombre, por Dios, hombre, meter toda la plata en eso, hombre? Y me dijo, es que como había antioqueños también involucrados en eso, nosotros creímos que ese era un negocio que no tenía pierde. Imagínese usted. Y le dije, vos sos bobo, ¿qué, hombre? Nosotros ya tuvimos nuestra financiera Juratena y ya nos pasaron cosas. Nuestro Félix Correa. Claro. Eso es, entonces ese es puro cuento, eso es una imagen. Ya no se lo faltó decir, y perdón que le interrumpa, doctor Fernández, el chivito aquel que nos vendió el Parque Berrío alguna vez. Sí, señor. ¿Cierto? Sí, ¿Es verdad? ¿No señor. estoy equivocado? No, de ninguna manera. En todo caso, los quiero saludar y yo les doy una feliz noche, un gran saludo de Navidad. Gracias por su compañía. Este trabajo que ustedes hacen es muy lindo a esta hora. Muy amable. Los felicito. Buenas noches. Muchísimas Profe, gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Y bienvenido siempre. Tenemos líneas disponibles, pero lo que dices es cierto, ese estereotipo que se ha creado alrededor de las expresiones, ¿no? Que nos han vendido la idea desde pequeños de que nosotros somos muy recursivos y muy vivos. Sí. Y entonces eso nos concede una licencia, una patente de corso para cabecear al que sea, y eso no es así. Eso no es así. Eso no es así. No. Andrés nos está llamando desde San Javier. Andrés, Buenas noches, bienvenido. muchas gracias. Un saludo muy especial para ti, Néstor, y para Juan. ¿Cómo les acaba de ir? Gracias, bien. Muy bien, afortunadamente. Bueno, Néstor, Juan, un aporte, pues no sé hasta qué punto pueda ser significativo con el tema del día de hoy, que creo que es demasiado apropiado. Un televidente anterior, el joven de 15 años, que estaba con la mamá al lado, creo que dio la pauta para hablar de estas personas pícaras y estafadores cuando hablamos en la parte del fútbol, de la boletería. Creo que es triste y me parece algo salido de tono e inaudito. Es imposible y no sé hasta dónde puedan los estamentos hacer algo. Que a una persona pues se le pueda vender una boleta indeterminado precio cuando se sabe que realmente se está dando por encima de lo establecido. Y cuando hablamos de esto, Néstor, hacemos referencia a valores exorbitantes, estamos hablando casi de un 100, 150%. Para mí esto es una completa estafa, completa estafa. Es imposible creer pues que vamos a hablar de un ejemplo evidente. Ahora vamos a tener una final con el Medellín y sabemos de que ya desde hoy, desde que ya conocemos que este equipo está clasificado, ya más de un revendedor en los alrededores del estadio y aquí en la ciudad ya están haciendo su agosto o están pensando hacer su agosto con la estafa de las boletas para vendérselas a un hincha al triple de valor que puedan darlas en una taquilla. Entonces, Claro, jugando con la ansiedad y el afecto del hincha por su equipo.
Perfecto, claro, y me parece un audito, Néstor. Jugando con los sentimientos de ese hincha. Ok, es que exacto. Néstor, es posible que una persona que ama el fútbol, que sigue un equipo, que trabaja, una persona que recoge durante una quincena para asistir al estadio, sabiendo que una boleta, hablemos de un precio real, 11.000 pesos, que vale una boleta para entrar a la tribuna de Sur. ¿Cómo es posible que una persona de estos tenga el descaro de decir se la vendo en 30, 40 mil pesos? Por Dios, estamos hablando de una estafa significativa y se puede decir con nombre propio, es estafa, y no veo que hagan nada contra esto. Oiga, y es que hay una cosa más grave todavía, perdón Juan, y es que perdimos absolutamente los escrúpulos, la conciencia por parte del individuo frente al otro. Y el sentido de las proporciones, hombre, mire, usted vio en Bogotá con ese escándalo del RUNT cómo los gestores se arrimaban dizque a arreglarle problemas a los que estaban haciendo fila, y tranquilamente el tipo preguntaba, bueno, ¿y cuánto vale esa vuelta? 320. Hombre, 320.000 pesos, eso no se los consigue cualquiera, hombre. Y sobre todo que está abusando de la necesidad de alguien. Eso es muy grave. Esa es la pérdida de los valores de una sociedad, la pérdida de solidaridad, la pérdida de sentido del servicio y de la convivencia, de la colaboración. Eso es lo más terrible que yo he visto, pues, esa... Y con el otro agravante, Juan, que eso ya raya es en el cinismo. Claro, porque claro. Es que se llega a una instancia, es que, bueno, eso es problema suyo, lo toma o lo deja, vale, eso usted verás. Entonces, como el otro, en el caso de las boletas, está obsesionado por entrar porque es el equipo de sus afectos y porque sus sentimientos están de por medio, se aprovechan de esa coyuntura. Yo no puedo entender eso, Andrés. Sí, perfecto, Néstor, y es muy triste que estén jugando con los sentimientos de la necesidad, porque es simplemente la necesidad de poder ir a un estadio, ver su equipo, pero saber de que pues no pudiste conseguir la boleta por 11.000 pesos en una taquilla, y saber de que de alguna manera ese revendedor o X persona te está privando de asistir al estadio porque te está condicionando a un 300 o 400% que de alguna manera no la vamos a poder conseguir porque sabemos que vamos con familia e hijos. Entonces es triste ver esta estafa, Néstor. Pero hay otra cosa. Sí. Pero a veces, como decía un amigo mío, a veces también gana el toro. Algunas veces se quedan con la cantidad de boletas en la mano y también les dan de su merecido, les dan de su propia medicina. Perfecto, es correcto. Y no sé si este programa pueda servir para que, por Dios, reflexionemos sobre esto y no demos pie a que esto pase, porque de alguna u otra manera, Néstor, es la misma necesidad y la convicción que tenemos de poder asistir a estos eventos que nos conlleva a dar ese 300 o 400% de más, ¿sí o no? El otro problema es ¿cómo carajos ellos tienen acceso a 300, 400, 500 boletas? ¿Cómo las Tiene consiguen? que haber alguien Ajá. o dentro del equipo o alguien dentro de los expendios, o es toda una red que maneja todo ese cuento, porque es que para tener 300 o 400 boletas para la venta es porque alguien se las tuvo que haber proporcionado. Eso es una red muy bien montada, es un cartel. Sí, es correcto. Néstor, para terminar y no alargar mucho pues el tema, porque de verdad que hay mucha tela que cortar en cuanto a este tema de estafas, es triste también ver cómo en la ciudad juegan con los sentimientos, lo que hablaba el televidente anterior sobre el empleo. Hay una red, no sé hasta qué punto se pueda llamar red de estafa, pero sé que es una red porque lo viví en carne propia. Algunas empresas temporales donde te exigen dinero para buscarte el empleo y nunca surge nada. Te dicen que lleves una cantidad determinada de dinero, que ellos se comprometen a buscarte el empleo. Juegan con ese sentimiento de necesidad, con ese sentimiento de desesperación de las personas. Cuando una persona está desempleada, pues no tiene y no carece de los recursos necesarios. La persona se busca los 20, los 30.000 pesos que están cobrando
para que les busquen el empleo y nunca, y es una cantidad de impresionantes que está cayendo en esto y nunca han podido resultar empleados. Entonces es muy triste ver cómo otras personas están lucrando del mal ajeno, porque están viviendo del mal ajeno de una persona desempleada. Va y busca 20 o 30 mil pesos para dárselo a estas personas y nunca les logran conseguir un empleo. Así es. Andrés, muchísimas gracias. Feliz noche. Que esté muy bien. Usted. Don Hugo Pineda. Buenos días, profesores. Hola, don Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, profe Juan, ¿cómo le acabo de ir? Bien, señor, me alegra mucho que usted también haya llegado muy bien. Por supuesto, profe, muchas gracias. Sí, profe, quería aprovechar y agradecer, primero saludarlo a ustedes y a todos los audiotelevidentes del programa El Búho, y aprovechar, como le dije antes, para agradecer a todo ese grupo maravilloso de Barranquilla que sigue guardando fidelidad con el programa Noche Buenos Días, y principalmente a mis queridos amigos Eliodoro Polanía y Alejandro Escobar, que tuvieron la gentileza de invitarme, a Alejo por esa hospitalidad que me brindó en su hogar, y saludar a su esposa y sus dos queridos hijos también, y a mamá Nancy también por su hospitalidad, y a todo ese querido grupo tan alegre de Barranquilla, que vuelvo y repito, muy hospitalarios y un calor humano muy excepcional. Quisiera que se reviviera también en Bogotá y aquí mismo en Medellín, ojalá ya como integrar con los oyentes y televidentes pues, del programa El Búho, hacer como una especie de integración y hacer una verdadera familia como ha sido el propósito del programa. En cuanto al tema, profesores, yo estoy convencido de una cosa: el ser humano tiene que convencerse que la vida terrenal de cada uno se compone fundamentalmente de 3 etapas: una de formación, otra de trabajo para construir méritos y cosechar, y la tercera pues solamente de cosecha, ya la tercera edad. Cada quien debe ganar el pan con el sudor de la frente, así quedó establecido desde el mismo Génesis, desde el paraíso terrenal, sin aplicar el manido refrán de que el vivo vive del bobo. Y siempre es más vivo aquel que tiene más capacidad de tumbar a más gente. Entonces esa viveza se traduce en corrupción de múltiples formas: corrupción administrativa, política, corrupción en los negocios, en el trabajo, etcétera. Todas ellas fruto de la inconsciencia humana. Muchísimas gracias, profesores y amables audiotelevidentes. Noche, buenos días. A usted, don Hugo, muy amable. Muchísimas gracias, don Hugo, y bienvenido siempre. Saludamos a Flor, que nos llama, Flor de Lis, que nos llama desde la eterna primavera. Flor. Buenas noches. Hola. ¿Cómo están? Usted? Muy bien, ¿usted cómo está? Se les ve muy bien a todos dos. Muchísimas gracias. Mire, respecto de este tema en el momento de la estafa, eso es algo como relativo para la persona que lo hace. Por ejemplo, a mí me ha tocado en mi trabajo, pues sin nombrar personas, estar presente, pero como yo soy una trabajadora, uno se tiene que quedar como callado, pero sí duele como en el alma que otra persona se aproveche de la necesidad que tiene el que está, como quien dice, comprando el servicio ¿cómo le explico? Para venderle algo, por ejemplo un vestido, un artículo como nuevo sin ser nuevo. Ajá, cierto. Y la otra persona contenta, feliz, lo paga de una vez. Y esto uno no sabe como decía mi papá, uno no sabe si llamar o gritar. Uh-huh. Uno se siente mal respecto de eso, sí. Claro. Y la gente que hace eso se siente como muy contenta y muy superior ante el otro. Sí, como quien dice, lo tumbé. Sí. Este es un pobre bobo y lo tumbé. Me lo papié. Esas fueron las palabras que yo escuché. Es que esta boba no se dio cuenta. Y yo pensaba, Dios mío bendito, ¿qué pasó aquí? Pero, bueno, esas cosas suceden y van a suceder y seguirán sucediendo mientras el hombre sea hombre. La única gran ventaja es que todo eso se devuelve. Sí. Eso no tiene vuelta de hoja, eso se devuelve porque se devuelve. Sí si bueno, si malo, malo. Sí, señor, tiene mucha razón, porque yo tengo, mucha fe en eso de la ley de la reacción. Claro. Uno
uno hace una cosa buena y por algún lado se le devuelve bueno, igual cuando hace uno malo. Claro. Bueno, y respecto de lo que estaban hablando al principio de la Mona Lisa, no me vayan a creer chicanera. Lo que pasa es que yo tengo un yerno que es francés y se casó con una hija mía, y pues para mí es un honor que él me quiera como suegra, porque las suegras nunca somos pues un espécimen muy querido. Y me llevó por allá a pasear en varias ocasiones, y tuvimos ocasión de estar en el Museo del Louvre. No sé, el señor Juan Manuel, y me disculpa si pronuncio mal, porque no sé. Eso está correctísimo, no, está muy bien. Bueno, señor, gracias. Y ese museo es tan enorme que nosotros solo alcanzamos a recorrer un ala. Estuvimos desde las 8 de la mañana, almorzamos, desayunamos y comimos ahí mismo. Claro. Es enorme, pero yo les puedo participar y contar la emoción, el disfrute, el placer tan grande que se siente uno pudiendo ver ese cuadro de la Mona Lisa. Además que en principio yo me di como una poquita desilusión, porque yo pensaba que era un cuadro grande. No, eso es una tablita. Es un cuadro pequeño. Sí, señora. Pero es realmente, pues, puede que porque yo soy como muy llorona o muy sensible o muy melosa, yo no sé cualquier de todas esas cosas, pero a mí se me ponían como los pelos de punta de saber que yo, Gil Gusano, estaba por allá mirando esa cosa tan hermosa. No, y le pasa a uno, eso es lo que llaman la emoción estética. Pero es una cosa que la palabra limita, aunque no es pues un gran sentimentazo así que se diga que bruto como dice el chavo, pero sí emociona, sí conmueve. Realmente, pues la persona, el señor que lo hizo en aquella época, que lo hizo, sí dejó no solamente como física la pintura, sino como grandísima parte de él en eso. No hay duda, no hay duda. Es muy bonito, muy hermoso. Quería participarles de eso y decirles que los quiero mucho, que me encanta escucharlos, me encanta esa proverbial irreverencia del señor. Ay, es que a mí se me olvida el nombre. Del que tiene en pantalla, Juan Manuel. Exactamente, de Juan Manuel. Él es un impío. Me encanta. Indiferencia. Me encanta esa manera de ser de él. Y la del hijo me gusta también, aunque de forma diferente. Pero bueno, los quiero mucho, que Dios los bendiga y los tenga mucho tiempo divirtiéndonos y enseñándonos a todos los que permanecemos por la noche aquí, sin nada en que entretenerlos, pero ahora tenemos a ustedes. Gracias a Dios que los veo, porque cuando era en el radio no los podía ver. Pues muchísimas gracias. ¿Cómo le parece pues como quien dice que no, pues tan inteligente yo, en el radio no los podía ver? No, eso no. No se preocupe. Pero sí le puede ver a uno con los ojos del espíritu, porque No, uno se imagina al otro. Pero, oiga, pero lo más cachorro es que por su voz yo sí me lo imaginaba así como es usted, el señor Alzate. Sí. Sí, me lo imaginaba así. Además que usted se parece mucho a un amigo que yo tengo en la forma de conversar y en la forma de explicar las cosas. Bueno, les reitero mi gran cariño y un abrazo enorme para cada uno y que Dios los bendiga. A usted también, Y muy doña buenas Lourdes, noches. muchísimas gracias, muy amable. Con mucho gusto, hasta luego. Feliz fin de semana. Desde Pereira, don Orlando, un poquito corto para terminar nuestro programa de hoy. Orlando. Buenas noches, profesores, ¿cómo les va? Bien, señor. Bien, bienvenido. Muchas gracias. Le vamos a pedir que su aporte también nos ayude a sacar como conclusiones. Mira que no, tanto aquí en Pereira están los vivos haciendo también leña en el centro, ¿no? Y para que todos, pues la gente, todo el público esté pendiente, pues unos paqueticos de celofán donde me vendiendo 4 champús por 10.000, 4 champús de Pantene, Sedal, y eso es pura agua. Eso va muy empacadito y eso está pero lleno.
los vivos, eso es algo cruel. Pero entonces, como decían ahora, eso se devuelve, esa gente está muy llevada, el que hace eso se le da la angustia y la ruina en los ojos. Eso es cierto, así es. Por eso, desearles feliz Navidad y que sigan adelante, estudiando y aprendiendo mucho. Y me gusta mucho que ustedes saben mucho, pero también tienen humildad también y saben ponerse en cualquier parte, o sea, los admiro. Realmente, aquí en Pereira hay muchos amigos ya que ven el búho y nos saludamos ahí ya como amigos del búho. Qué bueno y qué bonito. Orlando, muchísimas gracias. Gracias, lo mismo para usted y para toda su familia. Muchas gracias. Hasta luego, Orlando. ¿Sacamos conclusiones, Juan? Pues hombre, Néstor, yo creo que la suerte de un estafador, de un tumbador, es muy desgraciada, porque es un hombre que vive en completa zozobra. Con razón mueren jóvenes, ¿no? Porque pues realmente no es mucha la expectativa de un tipo que a toda hora anda en función de que lo descubran y que de pronto le cobren su osadía. Esa es una vida peligrosa y ese es un síndrome neurótico que es destructivo. Ojalá que mucha gente que nos está oyendo, pues hombre, que trate de vivir normalmente y de gozar con lo que tiene, no con lo que le quite a otros, porque eso a la larga lo puede matar. Pues hombre, nosotros estamos expuestos todos los días a este tipo de cosas. Probablemente también, como miembros de una sociedad, probablemente también nosotros, tal vez bien intencionadamente, en algún momento determinado le habremos hecho daño a otra persona, desde esa perspectiva. Pero lo digo, bien intencionadamente, es decir, llega a ocurrir que, hombre, yo te vendo esto, a mí me pidieron tanto, yo te lo vendo en tanto, lo mismo, es decir, lo mismo que me pidieron, eso te estoy pidiendo a vos. Y de pronto resulta que digo, pero vos me tumbaste, ¿por qué? Es que en tal parte vale más barato. Hermano, qué pena, yo de eso no sabía nada, simplemente a mí me costó tanto, te lo estaba dando en tanto. Y sucede. Pero por encima de cualquier consideración, lo que decía Juan, la zozobra del estafador debe ser muy terrible. Es una vida muy agobiante. Pero más agobiante que inclusive el tumbar a otro, yo creo que de alguna manera es la conciencia. Porque lo primero que se pierde son los escrúpulos, pero también lo que nos decía don Orlando desde Pereira, que nos estaba diciendo que se les ve el rictus de amargura y de miedo. Y yo no creo que hay nadie que tenga más miedo que un estafador. Sí, señor. De verse pillado. Y por eso yo creo que uno debe obrar siempre correctamente, limpiamente, obrar derecho, porque eso le permite dormir en paz, y eso es más importante que cualquier cosa en el mundo. Llegamos al final de nuestro programa. A ustedes, amables televidentes, muchísimas gracias por su compañía, y pues seguimos celebrando el que Teleantioquia, nuestro canal, sea el canal público más visto en Colombia según la tercera oleada, la última oleada del Estudio General de Medios, que nos indica que somos, o que Teleantioquia es el canal público más visto en Colombia. Gracias a ustedes por su preferencia. Y también los invitamos a que, así como nosotros, sigan sintiendo pasión por lo nuestro. Muchísimas gracias y feliz fin de semana.